Para todos, el día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 11, álgebra 2. Seguimos en la unidad número 4. El día de hoy seguimos con los valores, perdón, el valor es propio y vectores propios. Vamos a seguir viendo Hoy vamos a iniciar con simulaciones de vibraciones y esfuerzos, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría leer un poco relacionado al contexto sobre las vibraciones, más en la parte mecánica o cuántica en algunos de sus pues, casos, ¿no? Sabemos que los valores propios tienen su interpretación, que dijimos que era una Y al revés, y vectores propios, que se representa con una V. Son fundamentales en el análisis de vibraciones mecánicas para determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración del sistema. Representan soluciones donde el sistema vibra en una forma geométrica inalterada, multiplicada solo por un factor de escala. Su definición para una matriz A, que representa un sistema de vectores propios, cumple donde es un valor propio. Las vibraciones son los valores propios determinado, la frecuencia en la que vibra en el sistema, mientras que los vectores propios describen la forma o modo en el que el sistema se deforma. Su importancia ayuda a predecir la resonancia y el comportamiento dinámico, simplificando ecuaciones diferenciales complejas. Cálculo se obtiene resolviendo el determinante para encontrar valores propios y estudiando cada constante que se esté hablando, ¿no? Muy bien, mucho de esto ya lo hemos estado hablando relacionado a los temas, a las cápsulas anteriores, chicos. Aquí lo más importante, y quiero que quede claro cuáles son qué son los valores propios. Ahora que vamos a entrar al tema de vibración, cuál es su importancia y obviamente cuáles son sus características más fundamentales. El material de apoyo que en breve voy a compartir, chicos, nos va a ayudar a determinar un poco más el panorama. Obviamente, vamos a platicar un poquito más cómo se va desarrollando, ¿no? Si me permiten, voy a compartir pantalla para que vean toda la información de este lado, ¿no? Muy bien, estamos de este lado. Álgebra 2, cápsula 11, ¿no? Vamos con la unidad número 4. Vamos a iniciar con el tema de simulación de vibraciones y esfuerzos. La simulación de vibraciones y esfuerzos en estructuras permite analizar el comportamiento de materiales y sistemas ante cargas dinámicas. Es fundamental en ingeniería civil, mecánica y estructural para prevenir fallas, ¿no? A veces las vibraciones, yo creo que lo podemos determinar con una forma de señalar el subsuelo o proceso que estamos trabajando. A veces un simple comportamiento inusual, y les puse un ejemplo cuando tenemos anormalidad en el análisis de campo. Nosotros como ingenieros, o muchas veces los especialistas, eh, cuando observan una normalidad, se ve de manera visual primero, incluso física, y luego lo comparan a la parte de análisis de computacional, ¿no? Hemos hablado que anteriormente existen computadoras que hoy en día pues se manejan mediante recursos de empresas que hacen los cálculos, realmente ahí hacen todo. Sin embargo, hemos hablado mucho sobre el análisis humano. Es importante que nosotros tengamos teniendo claro, ya que es importante para el esfuerzo constante del mismo material, ¿no? Aquí quiero mencionar, chicos, para todos, que pues, cada uno se esfuerza a su manera, cada uno sigue avanzando en su mismo contexto, pero es importante que todos nosotros vayamos entendiendo el comportamiento visual. Bueno, ya les hemos recomendado muchas situaciones hablando del subsuelo de la Tierra. Es importante estudiar un poco incluso de geofísica, o nosotros como ingenieros, si no entendemos el comportamiento de un material, no sabemos nada. Eh, Cuando estamos en campo, podemos decir que todo puede fallar, todo puede predecir muchas cosas, ¿no? Créanme que han visto y hemos visto diferentes incidentes que parte a veces del no conocer o no comprender diferentes situaciones en el campo laboral, ¿no? Puedo yo mencionarles que en tema de vibraciones no me tocó verlo de una forma directa, pero sí puedo explicarles porque, bueno, no sé si sabían, chicos, siempre cuando hay en una empresa, siempre en la mañana viene la Junta de Seguridad, donde dan los perdón, las pertenencias de cada área, ¿no? Es decir,
tu inspección, tienes tu herramienta y cuáles pueden ser tus accidentes, ¿no? Tu almacén, tienes tus herramientas, cuáles pueden ser tus errores, ¿no? Tu técnico de campo, tu técnico, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Entonces, es importante en estas juntas, digo, a veces hay personas que se la pierden. Yo siempre he dicho que no deben de perderse ninguna, porque nos dan los pormenores de todo, o sea, todo lo que puede pasar, de todas las áreas. Y a veces, ¿por qué? No, bueno, me ha tocado, aunque yo estoy en partículas magnéticas, chicos, tengo que ir al almacén, tengo que ir a la oficina. O sea, siempre en el taller tenemos que estar con nuestro equipo de seguridad, botas, casco, overall, que los accidentes siempre estarán ahí presentes. Me tocó ver que un tornillo, chicos, un tornillo genera un accidente. Porque ese tornillo quedó en el suelo, está en el suelo, alguien lo patea por accidente. Se mete en un equipo de limpieza y destruye todo el equipo de limpieza, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, ese equipo costaba más de 30.000 pesos. ¿Se imaginan, pobre el empleado de mantenimiento que tuvo que pagar por eso? Desafortunadamente y afortunadamente se encontró el origen de la situación, ¿no? Bajo un análisis y vean qué tan inusual es, ¿no? De que un accidente de ese tipo, porque al ver el escenario ya se estuvo investigando, se estuvo descubriendo que fue un incidente, o sea, no fue alguien que metió un tornillo dentro del aparato, ¿no? Todo esto fue provocado por un tornillo que dejaron ahí en un almacén, ¿no? Y que suele pasar, digo, no estamos exentos a una situación de ese tipo. Pero obviamente nuestro trabajo es evitarlo, ¿no? De que no pase constantemente. A veces las reacciones que tenemos en el campo no son tan exactos y a veces las variables siempre estarán ahí presentes, ¿no? Y eso es importante que todos lo sepamos. Y bueno, cuando hablamos de vibraciones y esfuerzo, tenemos estas anormalidades y que nos ayuda a detectar muchas cosas, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo su comportamiento, ¿no? La importancia en la ingeniería. Vamos a ver, digo, ya les puse un promedio, pero vamos a ver qué más nos dice. Permite predecir el comportamiento estructural antes de construir. Reduce costos y riesgos, optimiza el diseño estructural. Aumenta la seguridad en edificaciones eh, e infraestructuras. Conceptos primordiales. Ay, perdón. Lo veo acá. Ok. Conceptos de vibraciones. Cuando hablamos de la importancia de la ingeniería. ¿Qué significa en el comportamiento estructural? El entenderlo, ¿no? Saber cuál es su comportamiento y cómo se va a estar desarrollando. Cuando dice reduce costo y riesgo, obviamente eh, lo dice en el aspecto de que obviamente evito situaciones que a veces pensamos que ya no sirve o que está mal, hay que comprar otro, hay que tirarlo, etcétera, 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 ¿no? Es importante que todos lo vayamos entendiendo de esa manera, ¿no? Optimiza el diseño estructural, obviamente, si hablamos de ingeniería y pues, el diseño estructural mediante vibraciones, estamos hablando de que tiene un impacto del diseño, de que puede ser de esta manera, o que te puede permitir a ti diseñarlo de otra manera, donde te ayude a que puedan entrar más equipos, o que puedas entrar con una cuadrilla, etcétera, ¿no? Mucho en el diseño va referido a esas áreas, ¿no? En el aumento de seguridad de edificaciones y de infraestructura, pues sabemos que con una simple análisis de campo, podemos saber cuándo es viable o no tener una infraestructura allí, ¿no? El concepto de vibraciones, tenemos que las vibraciones son movimientos oscilatorios alrededor de una posición de equilibrio. Pueden ser libre o forzadas, dependiendo de la presencia de fuerzas externas. ¿Se acuerdan que hace un momento, o una cápsula anterior, creo, no me acuerdo bien, hablaba sobre la mecánica cuántica? La mecánica cuántica, como lo hemos definido, va a diferir un poco más a la física. Sin embargo, en las conceptos de vibraciones, se ha dicho que hoy en día sabemos que todos los eh, vehículos pues tienen una fuente de energía, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un vehículo infinito? Es decir, que no tenga una interacción de otra manera. No sé si han visto, yo les invito que lean las leyes de los imanes. En algún momento se creó un auto de imán. En la parte de arriba del vehículo se puso un imán, lo cual se puso otro imán cerca del cofre. Entonces,
Al hacer reacción, obviamente se movía el coche, ¿no? De un movimiento de fuerza cinética, ¿no? Cuando hablamos de esas áreas, podemos decir que existen hoy en día herramientas para poder hacer con diferentes áreas, ¿no? Eso ya es hablando sobre ya cálculos un poquito más exactos, pero bueno, ese es un ejemplo de muchos que dicen hoy en día que todos los materiales no están estudiados y es cierto. De hecho, aunque tengamos las estructuras y los conceptos, la característica de muchos elementos, muchos de ellos no son cuantificables. Por eso es que no se puede medir. Y cuando hablamos de los no metales o los metales, incluso los metaloides, podemos decir que son utilizables, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos de los demás elementos que no están que están en la tabla periódica, pero no son mencionados? Hablo de elementos que muchas veces no se tocan en otras herramientas. ¿Por qué no se ha trabajado? Porque incluso no tenemos las herramientas suficientes para poder trabajar en ellos. ¿Se imaginan la cantidad de toda esta parte? Entonces es importante que vayamos entendiendo de esta manera. Tipos de vibraciones, bueno, pues vamos a hablar de tipos de vibraciones. Tenemos que la vibración libre, sin fuerzas externas, vibraciones forzadas, con fuerzas externas, vibraciones amortiguadas con pérdidas de energía, vibraciones no amortiguadas sin disipación de energía. Podemos hablar que las que son externas, obviamente, va congeniado al funcionamiento del ecosistema donde se encuentra en ese momento, ¿no? Las que son fuerzas externas pasa mucho con vibraciones forzadas y libres, ¿no? Vibraciones normales o amortiguadas con energía perdida de energía. Es decir, cuando rebobinas un compresor, hablo más en funcionamientos más básicos, la estabilidad hace que ejerce una vibración de amortiguadores, ¿no? Es decir, generan un impacto mayor a lo que estamos generando, ¿no? En vibraciones no amortiguadas, sin disipación de energía, hablamos que, no sé si les ha tocado, chicos, y yo tengo un clima en casa, que al apagarlo sigue tirando aire frío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Almacena un poco de energía, ¿o no? ¿Qué pasa realmente? La condensación es otro tema, un poco más exacto, ¿no? Cuando hablamos de transpiraciones, genera un almacén. Este almacén muchas veces lo disipa en la parte exterior con aire caliente, no sé si han visto, funcionamiento de compresor de clima. Siempre con lo que tira hacia atrás es caliente, ¿no? Y hacia adelante, pues obviamente frío, ¿no? Pero es importante, es interesante cómo funciona estas reacciones, ¿no? Y no dura mucho, un minuto sí. Me pasó alguna vez que se fue la luz en mi casa y seguía enfriando, ¿no? Y un minuto es un minuto, ¿no? Se siente más estable el clima, ¿no? O el frío en este caso, ¿no? Entonces, investigando un poco, entendíamos que, pues internamente hacían algunas amortiguaciones los compresores o las fuerzas de energía, o en este caso las fuerzas de aire de frío, que cuando condensa genera algunas reacciones dentro de los compresores, ¿no? Entonces es importante el entendimiento de cualquier fuerza, ¿no? Es importante que poco a poco nos vayamos entendiendo estos comportamientos, ¿no? Y vamos a hablar por último, esfuerzo en estructura, donde podemos decir que los esfuerzos son fuerzas internas que actúan dentro de un material. Pueden clasificarse como tensión, comprensión, corte, flexión y torsión. Y bueno, el ejemplo que yo les estaba dando aplica más en esta área, donde ¿qué pasaba? Hace un corte el compresor y la torsión al apagarse pues generaba intensamente una correlación. No sé si han visto cuando un compresor de un clima se apaga, se protege, luego se prende y luego se apaga y luego se prende. Pasa que cuando ya el ambiente donde está ya no está tan frío, pues obviamente tiene que generar un frío y obviamente esa parte es la regularización que pasa, ¿no? Entonces muchas veces así se conjuga estas áreas correspondientes al manejo de todas ellas, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí son el tema de vibraciones en los conceptos de álgebra. Digo, es importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Muchos de ellas, chicos, para concluir un poquito, viene a una acción-reacción. Es decir, a veces no depende de la misma acción que tú generas, sino el comportamiento que genera o los resultados del mismo comportamiento. Suele pasar de esa manera. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo el por qué pasan algunas situaciones. Por eso son las explicaciones correlacionadas a ello mismo. Yo siempre les he dicho que hay que seguir investigando, no se queden en lo que dice el profesor, porque a veces es importante que nosotros vayamos teniendo una perspectiva diferente de cualquier situación.
Bueno, chicos, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente.